¿Qué es lo que convierte a un soldado en una leyenda? ¿Es el número de enemigos que derriba, el coraje que demuestra, o quizá, el respeto por quienes enfrenta? Hoy vamos a adentrarnos en la vida de un hombre que, sin buscar fama ni gloria, dejó una marca imborrable en la historia de la guerra. Kurt Nispel, el mítico tanque alemán que se convirtió en el as de ases durante la Segunda Guerra Mundial. Un guerrero tan excepcional que hasta sus rivales lo respetaban. Bienvenidos a la historia del hombre, del mito, y del tanque que se enfrentó al destino. Para entender a Kurt Nispel, hay que retroceder a sus primeros años, cuando todavía no había tocado un tanque ni vestía un uniforme. Nispel nació el 20 de septiembre de 1921 en Salisov, una pequeña localidad en Checoslovaquia, en lo que entonces era parte de los Sudetes, una región habitada mayoritariamente por alemanes étnicos. La vida en este rincón rural era simple, y la gente allí trabajaba duro, pero vivía con pocas pretensiones. Desde pequeño, Kurt aprendió el valor de la sencillez y la humildad. Su familia era humilde, y él creció en contacto con la naturaleza, lejos del bullicio de las ciudades y de las ambiciones políticas. Este origen rural le inculcó valores que lo acompañarían hasta sus últimos días: la honestidad, el respeto y la empatía. Su amor por la libertad y la vida sencilla lo convirtió en un joven que, aunque fuerte y determinado, se distinguía por un carácter amable y algo reservado. Cuando Alemania anexa los Sudetes en 1938 y luego estalla la Segunda Guerra Mundial, Kurt, como tantos jóvenes de su tiempo, es llamado a filas. Era una época confusa y peligrosa, el reclutamiento no daba muchas opciones. Nispel, aunque no era alguien que hubiera buscado la vida militar, acepta su destino sin resentimiento ni rebeldía. Para él, era una obligación que debía cumplir. A los 18 años, Kurt se incorpora al ejército y es enviado a la escuela de tanques en Pudlos, en el norte de Alemania. Allí, comienza su entrenamiento como artillero. A pesar de no tener experiencia previa, rápidamente demuestra una habilidad innata con las armas y la mecánica. Su precisión como artillero es asombrosa y, de inmediato, destaca entre sus compañeros. Sin embargo, para él, no era motivo de orgullo. Nispel veía su destreza como una simple habilidad, sin darle mayor importancia. A diferencia de otros soldados que buscaban ascender, Kurt Nispel era un hombre que valoraba más la amistad, el compañerismo y la camaradería que las medallas o el reconocimiento. En la escuela de tanques, sus compañeros lo recuerdan como alguien sencillo, que no buscaba llamar la atención. Lejos de ser un tipo arrogante, Kurt se mostraba sereno y humilde, e incluso se preocupaba por ayudar a otros compañeros a mejorar sus habilidades. Con el tiempo, Nispel comienza a formar un vínculo especial con su equipo. Aunque es reservado, los que lo conocen ven en él a un amigo confiable y un camarada leal. La gente se siente naturalmente atraída por su carácter amable y por la tranquilidad que transmitía en medio de la agitación. Muchos dicen que Nispel era el tipo de persona que escuchaba más de lo que hablaba, un observador paciente que prefería actuar antes que discutir. Su actitud contrastaba enormemente con el estilo militar alemán de la época, que promovía la disciplina rígida y el respeto por la jerarquía. Kurt, aunque respetaba a sus superiores, no tenía miedo de expresar su desacuerdo si creía que algo era injusto. Esta mezcla de humildad y valentía moral lo convertiría en una figura única dentro del ejército. Durante los meses de entrenamiento, Nispel se familiariza con diferentes tipos de armas y vehículos blindados, y rápidamente domina los fundamentos de la artillería en tanques ligeros y medios. No pasa mucho tiempo antes de que los oficiales noten que tienen frente a ellos a un artillero excepcional. En una serie de pruebas de precisión, Kurt logra resultados superiores a la mayoría de sus compañeros, apuntando y disparando con una precisión casi inhumana. Los oficiales comienzan a prestarle atención, considerándolo una joya militar en bruto. A pesar de que el reconocimiento comienza a rodearlo, Kurt sigue siendo el mismo joven reservado, evitando el protagonismo. Para él, su deber como artillero es solo una tarea más dentro de un sistema mucho mayor. No se deja embriagar por el orgullo ni por las expectativas que otros empiezan a poner sobre él. Tras meses de entrenamiento, Nispel y su tripulación son enviados al frente oriental, donde la guerra contra la Unión Soviética es brutal. A Kurt, como a muchos soldados jóvenes, la realidad del combate lo golpea de lleno. Ya no se trata de maniobras ni entrenamientos. Ahora, cada disparo, cada orden y cada movimiento son una cuestión de vida o muerte. En este ambiente hostil y crudo, Kurt mantiene la calma, confiando en sus habilidades y en las de sus compañeros. Aunque las condiciones son extremadamente duras, y muchos soldados sucumben al miedo o la desesperación, él sigue concentrado en su tarea. Sus compañeros notan que su presencia calma a los demás, que se sienten más seguros con él en el equipo. Para Nispel,
La guerra es una tragedia compartida, y esto refuerza su sentido de empatía hacia quienes combaten a su lado y también hacia el enemigo. Desde su primera batalla, Kurt muestra una notable madurez y comprensión sobre la naturaleza de la guerra. Sabe que sus oponentes están tan atrapados en la guerra como él mismo. En sus primeros enfrentamientos, Nispel se enfrenta a tanques y tropas soviéticas en el crudo invierno ruso, soportando condiciones extremas. Pero ni el frío ni el agotamiento físico parecen detenerlo. Sus habilidades se ponen a prueba, y una y otra vez demuestra una puntería y frialdad en combate que lo hacen sobresalir. Cada victoria y cada maniobra defensiva en la que participa comienza a darle un nombre en el frente. Sus superiores y compañeros empiezan a verlo como un líder nato, alguien a quien seguir en los momentos más oscuros. La fama de Kurt Nispel como artillero y líder empieza a crecer, no solo por sus habilidades, sino también por su inquebrantable ética y su coraje. Sin embargo, Nispel sigue sin darle importancia a los elogios. Para él, la guerra sigue siendo una obligación, no una plataforma de gloria personal. Este sentido de humildad y desapego es lo que terminará por hacer de Kurt Nispel una figura excepcional en el ejército alemán, alguien diferente a los soldados que buscaban reconocimiento o ascensos. A medida que Kurt acumula victorias, tanto él como su tripulación se enfrentan a la dura realidad de la guerra. Cada victoria representa una derrota y pérdida para otros, y Kurt no tarda en comprender que su habilidad en combate también le otorga una enorme responsabilidad. Su sentido de justicia y respeto por la vida humana lo llevan a tratar a sus enemigos con dignidad, algo inusual en medio de la brutalidad del frente oriental. Para Kurt, el campo de batalla se convierte en un lugar de lecciones constantes. Cada enfrentamiento, cada triunfo y cada pérdida lo llevan a reflexionar sobre el sentido de la guerra y sobre su propio papel en ella. Aunque muchos lo ven como un héroe, Nispel nunca se atribuye este título. Él siempre se ve a sí mismo como un soldado más, atrapado en el conflicto. Esta capacidad para no perder su humanidad, incluso en las peores circunstancias, es lo que lo distingue como un verdadero líder. Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, Nispel, como tantos jóvenes de su época, es llamado a filas. Ingresa en el ejército nazi no por elección, sino por obligación, sin ser realmente consciente del torbellino en el que se estaba adentrando. A los 18 años, es asignado a la escuela de tanques y empieza su entrenamiento. Durante esos primeros meses, Nispel se destacó como un artillero talentoso. Su habilidad para calcular el tiempo exacto y la precisión con la que disparaba eran inigualables. Su mando y sus compañeros empiezan a notar su talento, pero para él solo era una habilidad más, algo que hacía porque debía hacerlo. A medida que la guerra avanza, Nispel va acumulando victorias. Su precisión y agudeza lo convierten en una leyenda viviente entre sus compañeros, mientras que sus rivales empiezan a temer a ese tanque al que no pueden ver hasta que ya es demasiado tarde. Los comandantes de Nispel cuentan cada victoria, pero él no parece darle importancia. Era un hombre que entendía la tragedia de la guerra, y que veía a sus oponentes no como simples enemigos, sino como seres humanos atrapados en la misma vorágine. En 1943, Nispel recibe su asignación más icónica, el tanque Tiger y una máquina imponente, conocida por su capacidad de destrucción y resistencia en combate. Para muchos, el Tiger era un símbolo de poder, pero para Nispel, este tanque representaba una responsabilidad aún mayor. Su rol pasaba de ser un simple artillero a convertirse en el líder de su tripulación. El tanque Tiger, con su grueso blindaje y su cañón de 88 milímetros, le permite a Nispel desafiar y vencer a enemigos que muchos considerarían imposibles. Bajo su mando, el Tiger se convierte en una herramienta temida y respetada en el campo de batalla. Sin embargo, Kurt usa esta máquina no solo para atacar, sino para proteger a su equipo. Su liderazgo se muestra en cómo toma decisiones calculadas, evitando lo posible poner a sus hombres en peligro. A medida que la guerra se intensifica en el frente oriental, Nispel y su equipo enfrentan situaciones de extrema tensión y peligro. Durante una de las batallas, cuando la munición escaseaba y los refuerzos eran inciertos, Nispel demuestra un coraje extraordinario. Arriesga su propio tanque para salvar a un pelotón de infantería que estaba siendo arrasado por un contraataque soviético. Nispel detiene el avance enemigo, cubriendo la retirada de sus compañeros mientras recibe impactos de artillería en su propio tanque. Sabe que, de no arriesgarse, cientos de soldados habrían caído en esa trampa mortal. Estas acciones heroicas no pasan desapercibidas para sus compañeros, quienes ven en él no solo a un líder, sino a alguien que pone la vida de los demás antes que la suya propia. Nispel no solo era conocido por sus victorias, sino también por su respeto hacia sus adversarios. Durante una batalla en el frente occidental, en Francia, se cuenta que Nispel tuvo la oportunidad de acabar con un tanque enemigo que estaba en una situación de desventaja evidente.
Sin embargo, decidió dejarlo ir al ver que el tanque ya no representaba una amenaza. Para muchos, este acto fue incomprensible, pero para Kurt era una cuestión de principios. Él entendía la guerra como una lucha entre soldados, no como una cacería. En el campo de batalla, sus valores se mantenían intactos, y su respeto por el enemigo era un reflejo de su profundo sentido de la humanidad. A medida que su reputación crece, Nispel recibe propuestas de ascenso y condecoraciones. Se le ofrece la Cruz de Caballero, una de las más altas distinciones del ejército alemán. Pero Nispel, en un acto de humildad y desapego hacia la vanidad de la guerra, decide rechazarla. Para él, la guerra no era motivo de orgullo, sino una tarea dura que debía cumplir. Rechazar las medallas en un ejército donde las condecoraciones eran símbolo de estatus y respeto era prácticamente impensable. Pero para Nispel, el reconocimiento personal era irrelevante. Su misión era simple: cumplir su deber y proteger a sus hombres. En sus propias palabras, Nispel creía que el honor de un soldado no se mide en las medallas, sino en sus acciones. Este gesto lo convirtió en un héroe silencioso, respetado por sus compañeros, pero sin interés en ser elevado a la categoría de mito. En 1945, cuando la guerra estaba en su recta final, Nispel y su tripulación son enviados a una última misión en Checoslovaquia. Durante una batalla desesperada, el tanque de Nispel es alcanzado, y él resulta gravemente herido. Rodeado de sus compañeros, Nispel pronuncia sus últimas palabras en el campo de batalla que fue su vida, dejando un vacío irreemplazable. Así, el guerrero incansable que siempre se negó a abandonar a sus compañeros, encuentra su final en medio de la destrucción que la guerra dejó a su paso. Pero su muerte no fue en vano, ya que sus compañeros, al ver su sacrificio, entendieron el verdadero valor de la lealtad y el coraje. Por décadas, la tumba de Nispel permaneció en el olvido, y fue solo recientemente que sus restos fueron identificados y su historia recuperada del anonimato. Hoy, la figura de Kurt Nispel se erige no como un héroe bélico cualquiera, sino como un ejemplo de honor, valor y humanidad en los tiempos más oscuros. El legado de Kurt Nispel sigue vivo, no solo en los registros de guerra, sino en la memoria de aquellos que creen que la guerra no define al soldado. Su historia es un recordatorio de que, incluso en la tragedia, es posible mantener la dignidad y la ética. El legado de Kurt Nispel nos muestra que ser un guerrero no es solo luchar en el campo de batalla, sino también enfrentarse a uno mismo y a los ideales que consideramos importantes. En su vida y muerte, Nispel nos dejó una enseñanza: que incluso en la guerra, la verdadera valentía radica en nunca perder la humanidad. Si te ha emocionado esta historia y quieres conocer más relatos de guerreros que dejaron su huella en la historia, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte el próximo vídeo. Gracias por acompañarnos en este viaje épico. Nos vemos en la próxima historia.